Bueno, nosotros comenzamos este acercamiento tratando de identificar el consejo de Dios en medio de esta situación, ¿no? Recuerda, nosotros partimos de una palabra que Dios nos dio desde que todo esto comenzó. El gran desafío no es alcanzar inmunidad a lo que está afuera. El gran desafío es poder manifestar lo que tenemos dentro. Entonces, desde esa perspectiva tratamos de mirar qué nos dice la Escritura cuando se trata de una situación como estas, como una pandemia. Identificamos dos términos que pueden de alguna manera tener cierta equivalencia con lo que vivimos hoy, y son los términos plagas y pestes. ¿Por qué? Porque cada vez que hubo plagas y pestes, hubo una propagación muy rápida de algo que afectó a un gran número de personas. Exactamente lo que sucede hoy con nosotros frente a la realidad de este virus, ¿no? Que se está propagando de una manera rápida y está cobrando, infortunadamente, muchas víctimas fatales. Y en esa línea tomamos dos pasajes: la manifestación de las plagas en Egipto y la manifestación de una peste cuando David decide censar el pueblo sin consultar con Dios. Entonces, hemos básicamente caminado sobre tres momentos en el desarrollo del tema, y estoy haciendo una recopilación rápida para conectarnos ya con el cierre, el epílogo de esta reflexión. La primera cosa que tratamos de identificar fue el origen, cómo se dan estas situaciones. Y advertimos, entre las muchas cosas que originan una situación como estas, destacamos la insensatez de los gobernantes o de un gobernante. En Egipto, un faraón que le dio la espalda a la voz de Dios, y en Israel, un rey que desconoció, que no consultó con Dios para tomar una decisión como esta, la de censar al pueblo. Entonces vimos que cuando hablamos de la insensatez de un gobernante, podemos señalar a los gobernantes de las naciones en el sistema en el que estamos, pero tenemos que reconocer también que como iglesia hemos hecho cosas que Dios no nos pidió hacer, que fue el caso particular de David. David está censando a la nación cuando Dios jamás le pidió que hiciera eso. Pero el segundo momento en el desarrollo de nuestro tema es: ¿qué es lo que Dios hace? O sea, ¿por qué al permitir una situación como estas, qué es lo que Dios quiere manifestar? E identificamos también que en medio de estas situaciones Dios juzga al mundo, pero prueba a su iglesia, prueba a su pueblo. En Egipto, con las 10 plagas, Faraón fue juzgado, todo Egipto fue juzgado, pero Israel fue probado. Porque no olvidemos que las plagas también afectaron indirectamente a Israel. Algunas ni siquiera tocaron a la nación, pero hizo que el pueblo egipcio se volcara contra ellos con mayor furia. O sea, directa o indirectamente, las plagas también tocaron a Israel. Entonces no olvidemos, el mundo está siendo juzgado en medio de esta pandemia, pero el pueblo de Dios está siendo probado. Y la idea cuando somos probados es encontrarnos aprobados delante de Dios. Pero el tercer momento, bueno, si alguien se está uniendo hasta ahora, todas estas anteriores charlas están ahí en nuestra página para que tú puedas acceder a ellas en cualquier momento, incluso con notas del sermón para que puedas estudiarlas. Pero el tercer momento, entonces dijimos, ¿qué originó la pandemia? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta situación, juzgando al mundo, probando a su pueblo? Pero llegamos a un punto que consideramos central. ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de la pandemia? ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de situaciones como estas? Egipto estaba siendo juzgado. ¿Qué espera Dios o qué esperaba Dios que Israel hiciera? Entonces identificamos básicamente 6 cosas, ¿no? Dios espera que su pueblo reconozca su pecado y pida perdón. David reconoció que él hizo algo que no debía hacer
y se volcó y pidió perdón a Dios. En esta línea, la iglesia debe reconocer que nos hemos ocupado en hacer cosas que Dios jamás nos mandó a hacer. Y nos hemos descuidado de lo esencial, la asignación primera que Dios ha puesto sobre nosotros. En esa línea es que debemos pedir perdón y reconocer. Otra vez, nuestro pecado ya fue cubierto por la sangre de Cristo y esto nos ha insertado en su propósito eterno. Pero estamos hablando de esas acciones que, descuidando el propósito, hemos convertido en centrales, prioritarias en nuestra vida. Una segunda cosa que miramos en el texto es que Dios espera que su iglesia restaure el altar de la adoración, que la adoración a Dios deje de ser la actividad de un culto, una congregación, y se convierta en el estilo de vida de cada persona. Dios no busca conciertos de adoración. Dios busca adoradores, por favor, no se te olvide. La tercera cosa es que Dios espera que su pueblo haga es que proclame, anuncie, declare lo que Dios dice. Faraón, cada vez que recibió a Moisés y Aarón, ellos vinieron en nombre de Dios, a hablar en nombre de Dios. En medio de esta pandemia hay muchas voces. Hay gente presentando sus opiniones, hay gente dando sus puntos de vista. Nada de eso es relevante. Lo realmente importante es lo que Dios dice. Un cuarto aspecto es que Dios espera que su pueblo se consagre, estableciendo diferencia con el sistema. Recuerda, Dios nos llama a un encuentro con Él, una separación del mundo y una entrega total de lo que somos. Esos tres elementos es lo que constituyen una verdadera consagración. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Saldremos camino de 3 días por el desierto y le ofreceremos a Él holocaustos y sacrificios. Una quinta cosa es que Dios espera que su pueblo construya un testimonio generacional. Y el domingo pasado tuvimos una reunión especial en torno a esto, mirando precisamente el paso de la nación por el río Jordán y cómo una vez estuvieron en la tierra, Dios ordena a Josué que el pueblo levante un testimonio generacional. Y otra vez te menciono esto porque si quieres ampliar un poquito sobre esto, te invito a que mires la grabación del domingo pasado, que hay muchos elementos enriquecedores en ese desafío del Señor. Y finalmente, ¿qué espera Dios que su pueblo haga en medio de esta pandemia? Que coma, que se alimente del Cordero, del Cordero. La Pascua era una festividad nacional en el marco de una celebración familiar, pero con una apropiación personal. Cada uno debía comer el cordero, cuanto como pudiera, ¿cierto? Y aquí está la clave. ¿Qué tanto del cordero estamos comiendo en este momento? ¿O de qué nos estamos nutriendo por estos días? ¿No? Un momento como estos es el gran desafío para que el pueblo se llene hasta saciarse del cordero todo el tiempo. Bien, hasta aquí vamos. Y llegamos al cuarto momento en el desarrollo de nuestra temática y el cierre de esta reflexión. Y es cómo o cuándo termina una pandemia. ¿Cómo termina? ¿Cuándo termina? ¿No? Y en medio de estos pasajes que estamos usando como referencia, uno puede observar cuándo terminó cada situación de estas que hemos observado. Y creo que la gran inquietud que ronda en la mente de las personas hoy, en el mundo entero, no solamente a nivel de la iglesia, es ¿cuándo se terminará esto? ¿Cuándo se terminará esto? Cuando se escuchan anuncios, por ejemplo, el de hace un par de días del presidente, de la prolongación del aislamiento, vuelve otra vez el asunto, ¿cuándo se va a terminar esto? Y
si la Escritura nos muestra cómo se originó, si la Escritura nos dice qué debemos hacer en medio de la pandemia, indudablemente la Escritura también nos dice cuándo y cómo va a terminar. Cuándo y cómo va a terminar. Y yo creo que a estas alturas de la exposición ya me gané completamente tu atención. Seguramente la señora está llamando a su esposo a decirle, venga que el pastor nos va a decir cuándo es que va a terminar esto. Así que prepárese. Porque vuelvo y repito, si la Biblia nos dice cómo comenzó, qué debemos hacer, también nos dice cómo y cuándo va a terminar. Escuche. Después de 10 plagas, el juicio de Dios sobre Egipto es consumado. Después del sacrificio de David en la era de Ornán Jebuseo, la espada del ángel destructor fue guardada y la peste se detuvo. O sea, en estos dos pasajes que hemos venido viendo, el texto nos muestra claramente los momentos en que el asunto terminó. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿qué hicieron Moisés e Israel para que la situación terminara? ¿Qué hicieron ellos, en este caso del episodio de Éxodo, para que la nación fuera completamente libre? ¿Qué fue lo que hizo David y los ancianos de Israel para que el ángel del Señor detuviera la espada y la peste se detuviera? Porque si es así, si podemos identificar que ellos hicieron algo para que el final se precipitara, entonces la idea es que nosotros podamos identificar qué debemos hacer para que esta pandemia que ha generado tanto caos y tanto temor llegue a su final. ¿Estás listo entonces? Hagamos un recorrido rápido por estos textos en mención y vamos primero a Éxodo para tratar de encontrar respuesta a algunas de estas preguntas. Entonces, hoy sabemos que las plagas sobre Egipto, recuerda, también afectaron a Israel, fueron 10. ¿Cuántas plagas fueron? 10. O sea, después de la 10ª plaga, la cosa terminó, ¿cierto? Y uno diría, bueno, entonces ¿cuántas llevamos? No, escúchame. Perdona que insiste en esto. Sabemos que fueron 10. Usted y yo tenemos el relato sagrado, pero ni Moisés, ni Israel, y mucho menos Faraón, sabían el número de las plagas. Ellos no sabían cuántas plagas iban a ser desatadas sobre la nación. Pero Dios le dio a Moisés algunas claves para que él pudiera entender. Por ejemplo, la plaga de la sangre terminó. ¿Cómo sabía Moisés que venía otra? Moisés sí sabía que venía otra. No sabía cuál, pero sabía que venía otra. O sea que la sangre no era la final. Y ahora te voy a explicar por qué. En Éxodo capítulo 3, a la altura del verso 19, Dios está llamando a Moisés para que presida este proceso. El proceso de ir a Faraón y todo lo demás. Y escucha. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Mire qué interesante. Las plagas no han empezado y Dios ya está diciendo, ya está anticipando el final. Esto ya son pistas. Ojo. Yo haré maravillas y entonces os dejará ir.
Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda aljabas de plata, aljabas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios. Dios le da a Moisés una pista de cómo iba a acabar todo. Incluso dice cuándo, ¿no? Dios le anticipa primero que Faraón no va a ceder. O sea, mire, Moisés, esto va a ser un proceso largo, relájese, Faraón no va a ceder. Eso ya está anticipado, ¿cierto? También le dice que él va a herir a Egipto. Pero aquí viene la parte impresionante, clave. Escuche, le dice, y mi pueblo no va a salir con las manos vacías. Ojo con lo que te acabo de decir. Porque estamos identificando señales de cómo va a ser el final de esto. Mi pueblo no va a salir con las manos vacías. Esto que él menciona aquí está relacionado con el final. Perdone que insista. Por favor, el proceso ni siquiera ha empezado y Dios ya le dice a Moisés qué sucederá cuando termine. Yo necesito entender lo que va a suceder cuando esto termine, porque yo puedo anticiparme a lo que Dios quiere manifestar. No, Dios no ha cambiado, escúchame, por favor. Y probablemente nuestra oración hoy es que Dios nos dé sabiduría para que podamos entender qué debe suceder para que esto termine. Pero bueno, hay un detalle todavía mucho más específico de qué sucederá en el cierre de este proceso. Mira el capítulo 4, por favor, más adelantico. Capítulo 4, a la altura del verso 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Por favor, pilas con esta clave. Verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermano, esto es impresionante. Escuche lo que Dios anticipa, por favor. Todos estos detalles Dios los está revelando antes de que la crisis suceda. Usando las palabras de nosotros hoy, antes de que la pandemia se desatara, Dios estaba llenando de palabra a su pueblo. Escuche, Dios le dice a Moisés, como Faraón no va a dejar salir a mi hijo, mi primogénito, yo voy a matar al suyo. Y esta es una señal específica, clave, concreta. Cuando muera el primogénito de Faraón, todo habrá terminado. Por eso, cuando terminaba la plaga de la sangre, Moisés sabía que no era la última, que venía otra. ¿Cuántas? No sé. Pero cuando Dios le anunció la muerte de los primogénitos, Moisés ya sabía, nos vamos, esto terminó. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo había anticipado. Por favor, vaya capturando los elementos que estamos identificando. El pueblo no va primero, Faraón no va a transigir. Segundo, el pueblo no va a salir con las manos vacías. Tercero, el hijo debe ser liberado, pero como Faraón no transige,
el primogénito de Faraón, debe morir. Debe morir. Si bien Moisés no sabía con exactitud cuántas plagas eran, una vez se desataba alguna, él sabía que esa no era la última. Que hay una plaga de piojos. Él sabía que no era la última. Que el ganado va a ser afectado por una enfermedad. Esa no es la última. Que el granizo está acabando con todo. Esa no es la última. O sea, Faraón sabía cuando todavía no era el final. A pesar de que la situación era cada vez peor. Yo pienso que aún los mismos egipcios, después de la plaga del granizo, le dijeron a Faraón: mira, esto ya no hay nada. Esto se está acabando, se está destruyendo. Pero Moisés sabía que todavía no era el final. ¿Por qué? Porque Dios había anticipado cuándo sería el final. Y esta es una cosa que la iglesia necesita entender. El mundo allá afuera está desesperado por una vacuna, por unas medidas, por esto, por lo otro, pero la iglesia necesita leer las señales de cuándo será el final. Ahora, ¿cuánto duraron las plagas? Lo que Dios estableció. Y es interesante, uno lee el texto y en algunos casos menciona, por ejemplo, la plaga de la sangre duró 7 días. Pero hay otras en las que no dice absolutamente nada. Nada. Uno supone que hubo plagas que duraron varias semanas, otras que duraron probablemente un solo día. Pero muchas plagas sencillamente terminaron y punto. Pero hubo unas plagas por las que Moisés ora. Y el texto menciona que Dios hizo conforme a la palabra de Moisés. Por ejemplo, la plaga, no vamos a leerlo, usted lo puede hacer después en casa, pero la plaga de las ranas y la plaga de las moscas. Moisés sale de la presencia de Faraón y le dice: yo voy a orar a Dios para que cese la plaga. Y Moisés ora y el texto dice: y Jehová hizo conforme a la oración de Moisés. Incluso la plaga del granizo, Moisés dice: ahora que yo salga voy a levantar mi mano y la plaga va a cesar. Y el texto dice que Moisés salió, levantó su mano y la plaga cesó. Cada vez que Moisés intervino, ojo, Moisés intervino para que una plaga cesara, porque uno dice: la clave es entonces nosotros que oremos, que levantemos las manos, que esto y lo otro. Escúchame, esto sucedió en 3 de las 10 plagas, solo en 3. Pero cada vez que esto sucedió, hay un registro del que el texto hace mención. Moisés dice: ahora que salga voy a orar, pero le dice a Faraón: para que sepas que no hay Dios como Jehová. Para que sepas que Jehová es Dios de toda la tierra. Y aquí podemos entender algo con relación al rol de la iglesia. Si tú observas con detenimiento el rol del pueblo de Dios representado por Moisés en medio de una crisis, es un rol que trae alivio. Moisés intervenía y la plaga cesaba. Pero yo les pregunto, ¿el juicio terminó? No. Venía otra plaga más. La iglesia, a través de su intervención, puede traer alivio. Pero sobre todo, ojo, la iglesia en medio de esta situación debe dar testimonio de la grandeza y del poder y la soberanía de Dios. Para que sepas que hay un solo Dios sobre toda la tierra, para que sepas que Él es el dueño de todo el orden creado. Incluso en la plaga final, la de los primogénitos, Moisés ni siquiera entró a la presencia de Faraón. Todo lo que sucedió alrededor de la 10ª plaga fue ejecutado directamente
por la mano de Dios. En un momento determinado, después de 9 plagas, Dios dijo una más y listo, así, sin más. Incluso capítulo 11, versículo 11 de Éxodo dice, y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará ir, y seguramente os echará de aquí con todo. Así. En el pueblo estaban contando cuántas plagas van, qué sigue, qué vendrá. No. De un momento determinado Dios dijo, ahora sí, listo, una más y se acabó, punto. Hoy hablamos de 10 plagas, conocemos el relato de la revelación. Moisés e Israel están viviendo el curso de los acontecimientos sin saber qué viene. Pero en un momento Dios le dice, llegó el momento. Ahora Moisés sabía que cuando Dios mencionaba la muerte del primogénito, ya, esta es la última. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Por favor, escúchame esto. Dios estableció el número de las plagas. Dios determinó su duración y Dios decidió el fin de cada una de ellas. En el capítulo 12 menciona que Faraón llamó a Moisés y le dijo, váyanse ya. Y si uno lee ese capítulo sin conocer todo el contexto, uno dice, Faraón ordenó la salida del pueblo. No. La salida del pueblo ya había sido ordenada por Dios en el capítulo 11, incluso determinada por Dios desde el capítulo 3. Antes de que el juicio empezara, Dios ya había determinado el final. Los gobernantes no saben el final. Las instituciones no conocen el final. Pero aquel quien en su soberanía permitió la manifestación de esta pandemia, ya determinó su final. Ya está determinado. Dios estableció el final de la crisis antes que comenzara. Escúchame otra vez. Dios estableció el final de la crisis antes que comenzara. Pero bueno, miremos el otro texto. Miremos el otro texto en Primera de Crónicas 21, que es el pasaje paralelo con el que hemos venido tratando de leer esta situación desde la Escritura. En el capítulo 21 de Primera de Crónicas, a la altura del verso 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con la espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Escucha, cuando uno lee esta porción, uno podría concluir a priori que es la actitud de David y la postración de los ancianos lo que provoca la detención de la peste. El ángel le ordena que levante un altar y el rey lo hace. Incluso, adelantémonos al verso 26. El verso 26 dice, y edificó David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Entonces, otra vez, conectando el pasaje que acabamos de leer con esta parte final, uno dice, David pide perdón, los ancianos se postran, Dios le ordena que levante un altar, él lo hace y Dios entonces dice, listo. Por lo que David y los ancianos han hecho, paremos la peste sobre Israel. Ahora,
Es David con su arrepentimiento y su ofrenda de paz el que origina que Dios mueva su mano y detenga la peste. ¿Será así? Mire, por favor, devuélvase un momentico al versículo 14. Escuche lo que dice el verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. David ni siquiera ha visto al ángel. Los ancianos no lo han visto todavía. No se han postrado con cilicio delante de Dios. No han ofrecido holocausto ni ofrenda de paz. Sin embargo, Dios ya había dado la orden al ángel de que detuviera su mano, de que refrenara el juicio. Ya han muerto 70,000 personas para allá. Por favor, capture este detalle. David no ha hecho nada. Los ancianos no han hecho nada. No hay altar. Él no ha comprado la era de Ornán. Él no ha hecho absolutamente nada. Pero Dios ya tomó una decisión. Solo que David la conoce hasta después. Como en Egipto, fue Dios quien determinó el final de la crisis antes que comenzara. Escúchame. Yo podría decirte en esta noche que la pandemia terminará cuando nos arrepintamos y ofrezcamos a Dios ofrenda agradable a sus ojos. Incluso decirte otras cosas que algunos están diciendo: oye, cuando pactes con una ofrenda generosa y qué sé yo y todo lo demás. Pero no, eso no es cierto. ¿Qué podemos hacer para que la pandemia termine? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque esto es competencia absoluta de Dios. Y porque el fin de esta crisis ya fue determinado antes que comenzara. El asunto no es qué puedo hacer para que esto termine. El desafío es qué puedo hacer mientras esto dura. El fin de esta crisis ya fue decretado por Dios. La oración intercesora del pueblo será clave para traer alivio en medio de esta situación, para dar testimonio de la soberanía de Dios en medio de la crisis, para que podamos fortalecer la fe de los hermanos que están debilitados, para que seamos instrumentos de bendición a otros, para que podamos acompañar a aquellos que están llenos de temor. Pero no podemos olvidar que el tiempo el tiempo de la manifestación de lo que Dios ya hizo en un momento se dará, y ese tiempo es perfecto porque ya está determinado por Dios. No es en mi tiempo, ni en el tiempo de los gobernantes, ni las instituciones de salud, ni nada de esto. Es en el tiempo perfecto en que ya fue determinado por Dios. Cuando Dios determinó lo que iba a pasar en Egipto y estableció el final antes del comienzo, mencionó algunos detalles claves. Y esto sí es lo que debe importarnos. Israel saldría con las manos llenas.
Escúchame, por favor. El asunto no es cuándo saldremos de esto. El asunto es con qué saldremos de esto. Mira, ese detalle es fascinante, porque no se había desatado ni siquiera la primera plaga. Y Dios dice, el fin de todo esto es que mi pueblo, mi primogénito, sea libre. Pero cuando sea libre, saldrá enriquecido y habiendo despojado a los egipcios. El asunto no es cuándo, el asunto es con qué. ¿Con qué saldremos de esto? El asunto no es cuánto durará. El asunto es cuál fiel será nuestro testimonio de la grandeza y del poder de Dios en medio de esta crisis. El otro detalle clave que Dios anticipa antes de comenzar es que Israel sería libre. ¿Qué fue lo que Dios persiguió con la crisis desatada en Egipto? Darle libertad a su hijo, su primogénito, Israel. La libertad era una forma de vida que muchas generaciones en Egipto, muchas generaciones de judíos en Egipto no conocieron. Israel saldría a disfrutar una nueva forma de vida, una forma que no habían experimentado antes. Y la libertad era depender absolutamente de Dios, ser guiados por la presencia de Dios, convertirse en la habitación de Dios a través del tabernáculo. Todo eso implicaba el nuevo estilo de vida que el pueblo iba a asumir. David y los ancianos que vieron al ángel de Dios con la espada desenvainada, su visión fue renovada. Estamos hablando de que el rey de Israel y sus principales colaboradores que tomaron una decisión sin consultar a Dios, ahora sus ojos espirituales están siendo abiertos para apreciar el ángel de Jehová con una espada en sus manos. Hay una sensibilidad especial en David y este grupo de hombres que los lleva a un arrepentimiento genuino y a levantar un altar donde Dios se manifiesta. Ellos asumen la conciencia de renovar el altar. Pero por favor, no olvides, no fue esto lo que trajo el fin de la crisis. El final ya estaba determinado. Pero hay incluso otro detalle más que quiero que observes. En estos finales que ya están determinados y que nos lo muestra ahí Primera de Crónicas en el capítulo 21, a la altura del verso 28, dice que viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto en Gabaón. Recuerda que David está en la era de Ornán Jebuseo. El tabernáculo y la tienda están en Gabaón, porque estaba atemorizado David a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Dios y aquí el altar del holocausto para Dios, para Israel. Mira, lo que Dios
hizo después de la peste? Confrontó a David. En David había un anhelo de antaño en su corazón. El monarca quería levantar una casa para Dios. Pero en medio del temor y el reconocimiento hay un cóctel de sentimientos que se agitan en lo profundo de su corazón y algo es iluminado en su alma. Y entonces David se queda mirando ese lugar, se queda mirando el altar improvisado que acaba de construir, la era que acaba de comprar, la manifestación del fin de Dios para aquella peste que cobró tantas vidas. Y entonces dice, indiscutiblemente, este es el mejor lugar para levantar una casa para Dios. Y dice, aquí se levantará una casa para Dios. Y ese fue el lugar en el que posteriormente se levantó el templo. No lo hizo David, lo hizo su hijo. Pero mira el detalle aquí, por favor. David está pensando en una edificación de rocas, de madera, de mármol y muchos otros elementos bonitos que el rey venía acumulando a lo largo de su vida. Pero usted y yo sabemos que la casa que Dios habita no es de rocas, ni madera, ni concreto. La casa que Dios habita es de piedras vivas. Entonces, ¿cuándo va a terminar? El cuándo ya está determinado por Dios. Créelo. Quizás en el cómo hay cosas que nosotros como iglesia necesitamos capitalizar. Y es alrededor de esto sobre lo que quiero llamar tu atención para que oremos en el cierre de esta serie. Porque si no podemos entender el propósito de Dios en medio de esta situación, habremos reprobado la prueba. Mi pueblo saldrá enriquecido. ¿Qué tendremos como iglesia que no teníamos antes de la pandemia? ¿Qué capitalizaremos como iglesia que se convierte en una riqueza que ahora adorna la iglesia del Señor que no teníamos antes de la pandemia? Este es el gran desafío. Quizás una comunión íntima mucho más profunda. Quizás un entendimiento más claro del propósito de Dios en nuestras vidas. Quizás habremos acrecentado los tesoros en el cielo. Esos que ni la polilla ni el orín corrompen y que ladrones no minan ni hurtan. ¿Será esa la riqueza que estamos atesorando en estos tiempos de pandemia? ¿Será familias fortalecidas, unidas en torno al propósito? ¿Con qué saldremos después de esta situación? Pero el otro gran desafío es que Dios le dice a Faraón a través de Moisés, o mejor dicho, le dice a Moisés lo que va a hacer con Faraón. Como Faraón no va a dejar salir a mi hijo, yo mataré al suyo. El objetivo es que el hijo
primogénito fuera liberado, que era Israel. Creo que uno de los grandes objetivos de situaciones como estas es que el Hijo sea liberado. La iglesia, que es el cuerpo visible del Hijo, se ha ocupado de esconderlo en los auditorios. Se ha ocupado de enclaustrarlo en las grandes edificaciones. Y Dios permite una situación de estas para que, como en Egipto, el Hijo sea liberado y pueda ser manifestado ahora a través de una iglesia que vive con el entendimiento de saber que es la manifestación visible de la gloria del Dios invisible. El Hijo debe ser liberado. Ya basta de creer que la manifestación gloriosa del Hijo es algo que se da en auditorios que hemos santificado con nuestros nombres. Es el Hijo que debe ser glorificado. Es su nombre el que debe ser exaltado. Israel salió a una nueva forma de vivir. ¿Cuál es la nueva forma de vivir que asumiremos como iglesia cuando esta situación termine? ¿Cuál es la nueva forma de vivir que tendremos? A mí me asusta cuando escucho a tantas personas orando para que todo vuelva a la normalidad, para que todo retorne a lo que era antes, que el Señor nos libre. ¿Cuál es la nueva forma de vivir que asumiremos ahora como iglesia cuando todo esto termine? ¿Cuánto de nuestra visión será renovado para que, como David y los ancianos de Israel, tengamos una visión espiritual que nos permita ver la manifestación de las cosas espirituales en medio de una cultura cada vez más secular, divorciada del propósito de Dios? No es posible que después de esto sigamos viendo lo que todos ven. Necesitamos comenzar a apreciar lo que Dios nos muestra. Esa es la iglesia que Dios va a liberar en medio de esta pandemia. Pero también Dios quiere levantar una iglesia que sea mudada en casa de Dios. Cuando David se para ahí y ve lo que Dios hace al detener la peste, dice: aquí se levantará la casa para Dios. Este debe ser el fin en nuestras mentes, en nuestros corazones, de todas aquellas instituciones que levantaban nuestros nombres. Y debe comenzar a ser manifestada en cada vida la casa de Dios. Que cada uno de nosotros entienda que es la residencia del Dios de la gloria. La gente está esperando una vacuna para que todo termine. Tú y yo esperamos que el fin determinado sea manifestado. Pero mientras eso ocurre, seguimos atesorando las cosas con las que saldremos, pero no las materiales. Seguimos permitiendo que el Hijo sea liberado, asumiendo una nueva forma de vivir, renovando nuestra visión y siendo hoy más que nunca la habitación donde se manifiesta el Dios de la gloria. Señor, gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias por darnos el privilegio de ser la iglesia de esta generación.
En un momento determinado estudiamos en la historia la iglesia de la persecución, la iglesia de los grandes cismas religiosos. A nosotros nos tocó ser la iglesia de la pandemia del COVID-19. Queremos responder, Señor, a la expectativa de Dios para su iglesia en medio de esta situación, Señor. Danos la sabiduría de Moisés, la sensibilidad de David y la humildad de tu pueblo para asumir nuestro rol como la iglesia de los primogénitos que manifiestan la vida del unigénito. Gracias, Señor. Quita de nosotros la tensión del cuándo esto va a terminar y ayúdanos a leer las señales para ver cuándo el final que tú has determinado comienza a ser manifestado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.